Bienvenidos a la Biblia y sus grandes hombres. Hoy recordaremos la vida de Moisés, el hombre que Dios eligió para liberar a su pueblo y entregar los 10 mandamientos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple pastor se convirtió en el líder más grande de Israel? ¿Qué secretos esconde la historia de Moisés que aún hoy nos asombran? Prepárate para un viaje épico a través del tiempo, donde descubrirás la increíble vida del profeta que desafió al faraón más poderoso de Egipto. Moisés nació en una época de oscuridad y opresión. El faraón, temeroso del crecimiento del pueblo hebreo, había ordenado la muerte de todos los niños varones. Pero el destino de Moisés estaba sellado por la mano de Dios. Su madre, en un acto de fe y desesperación, lo colocó en una canasta de juncos y lo dejó flotar en las aguas del Nilo. Lo que sucedió después parece sacado de una película. La hija del faraón, paseando por la orilla del río, descubrió al bebé y se conmovió por su llanto. En un giro inesperado del destino, decidió adoptarlo como su propio hijo. Así, Moisés creció en el lujo y la opulencia del palacio real, educado como un príncipe de Egipto. Pero el corazón de Moisés latía por su verdadero pueblo. Un día, al ver a un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo, no pudo contener su ira. En un acto que cambiaría el curso de su vida, Moisés defendió al esclavo matando al capataz. Este incidente lo obligó a huir al desierto, lejos de la vida que conocía. En el árido desierto de Madián, Moisés encontró refugio y una nueva vida. Se casó con Séfora, hija del sacerdote Jetro, y se convirtió en pastor. Durante años cuidó de las ovejas, sin imaginar el grandioso plan que Dios tenía para él. Fue en una tarde común, mientras pastoreaba su rebaño cerca del monte Horeb, cuando Dios se le reveló de una manera extraordinaria. Una zarza ardía sin consumirse, y de ella la voz de Dios llamó a Moisés. Este encuentro sobrenatural marcaría el inicio de la misión más importante de su vida. Dios le encomendó una tarea que parecía imposible: liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés, inseguro de sus capacidades, dudó, pero Dios le aseguró: «Yo estaré contigo». Con esta promesa, Moisés regresó a Egipto, enfrentándose al faraón con una confianza renovada. Lo que siguió fue una batalla épica entre el poder de Dios y la obstinación del faraón. 10 plagas azotaron Egipto, cada una más devastadora que la anterior. El agua se convirtió en sangre, ranas invadieron la tierra, el granizo destruyó las cosechas y finalmente la muerte de los primogénitos quebrantó la voluntad del faraón. En una noche que quedaría grabada en la memoria del pueblo hebreo por siempre, Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto, pero su libertad no estaba asegurada aún. El faraón, arrepentido de su decisión, los persiguió con su ejército hasta las orillas del Mar Rojo. Fue entonces cuando ocurrió uno de los milagros más asombrosos de la historia bíblica. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, extendió su vara sobre el mar. Las aguas se dividieron, formando un camino seco por el que el pueblo de Israel pudo cruzar. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, tragándose al ejército del faraón. Libres al fin, los israelitas se adentraron en el desierto, pero su viaje estaba lejos de terminar. Durante 40 años, Moisés lideró a un pueblo a menudo rebelde y quejumbroso. Enfrentó desafíos que habrían quebrantado a cualquier líder común: la falta de agua, la escasez de alimentos y las constantes dudas de su gente. En medio de estas pruebas, Dios proveyó de manera milagrosa. Agua brotó de una roca, maná cayó del cielo cada mañana, y codornices llegaron en abundancia para alimentar al pueblo. Estos milagros no solo sustentaron físicamente a los israelitas, sino que también fortalecieron su fe en el Dios que los había liberado.
El punto culminante de este viaje épico llegó en el monte Sinaí. Allí, Moisés ascendió para encontrarse con Dios en medio de truenos y relámpagos. Durante 40 días y 40 noches, permaneció en la cima del monte, recibiendo las instrucciones divinas para su pueblo. Fue en este encuentro sagrado donde Dios entregó a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Estos preceptos, grabados en piedra por el dedo de Dios mismo, se convertirían en el fundamento moral no solo para Israel, sino para gran parte de la civilización occidental. Los 10 mandamientos eran revolucionarios para su tiempo. Establecían un código ético y moral que trascendía las normas de las culturas circundantes. Desde la adoración exclusiva a un solo Dios hasta las reglas para las relaciones humanas, estos mandamientos proporcionaron una guía clara para una sociedad justa y temerosa de Dios. Sin embargo, el camino de Moisés no estuvo exento de dificultades. Cuando descendió del monte con las tablas, encontró que el pueblo había caído en la idolatría, adorando a un becerro de oro. La ira de Moisés ante esta traición fue tan grande que rompió las tablas originales, simbolizando la ruptura del pacto entre Dios y su pueblo. Este incidente demostró la complejidad del liderazgo de Moisés. Tuvo que mediar constantemente entre un Dios santo y un pueblo imperfecto. Su intercesión salvó a Israel de la destrucción en numerosas ocasiones, mostrando una combinación única de firmeza y compasión. A pesar de su fidelidad, Moisés no estuvo exento de errores. En un momento de frustración, golpeó una roca para obtener agua, en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Esta desobediencia le costó el privilegio de entrar a la tierra prometida. Al final de su vida, Moisés subió al monte Nebo. Desde allí, Dios le permitió ver la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Aunque no pudo entrar, Moisés murió sabiendo que había cumplido su misión. Había liberado a su pueblo, les había dado la ley de Dios y los había guiado hasta las puertas de su nuevo hogar. La vida de Moisés es un testimonio del poder transformador de Dios. De príncipe a fugitivo, de pastor a líder de una nación, su historia nos enseña que Dios puede usar a cualquiera para sus propósitos. Nos recuerda que la verdadera grandeza no está en los títulos o el poder, sino en la obediencia a Dios y el servicio a los demás. Los 10 mandamientos que Moisés recibió siguen siendo relevantes hoy. Nos desafían a vivir vidas de integridad, respeto y amor, tanto hacia Dios como hacia nuestro prójimo. Son un recordatorio constante de que estamos llamados a ser un pueblo santo, separado para Dios. La historia de Moisés, con sus milagros asombrosos y sus profundas lecciones, ha inspirado a generaciones. Desde la épica película Los 10 Mandamientos de 1956, protagonizada por Charlton Heston, hasta nuestros días, su vida continúa cautivando la imaginación y tocando corazones. Moisés nos enseña que con fe, perseverancia y la guía de Dios, podemos superar obstáculos aparentemente insuperables. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un propósito divino, sin importar cuán insignificantes nos sintamos. Gracias por ver este video, por este canal, la Biblia y sus grandes hombres. La vida de Moisés nos desafía a confiar en Dios, a liderar con humildad y a vivir según sus mandamientos. ¿Qué lección de la vida de Moisés aplicarás hoy en tu vida? Suscríbete, dale like y comparte para que otros también puedan inspirarse con las grandes historias de la Biblia.